de Jesús el Cristo, sino para indicarnos la necesidad de fabricar el cuerpo solar de la voluntad Cristo. Es urgente saber, es necesario comprender, que el cuerpo causal es un organismo inefable que también necesita alimento para su nutrición y crecimiento. El alimento del cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente, es el hidrógeno 6. Mucho hemos dicho sobre los 4 cuerpos, físico, astral, mental y causal. Algunas personas me han escrito preguntando por qué eliminamos el lingam sharira, el cuerpo vital. Yo siempre he respondido a tales personas diciéndoles que el cuerpo vital es tan solo sección superior del cuerpo físico y que por lo tanto en esoterismo se le considera uno con el cuerpo celular. Los clarividentes inexpertos confunden a los cuerpos lunares con los cuerpos solares y hasta caen en el error de creer que la pobre bestia intelectual llamada equivocadamente hombre, tiene ya una constitución septenaria perfecta. Resulta lamentable que los clarividentes inexpertos confundan el budata depositado entre los cuerpos protoplasmáticos lunares, con el auténtico y legítimo cuerpo causal o cuerpo solar de la voluntad consciente. El budata, la esencia, es tan solo una fracción del alma humana en nosotros. Resulta absurdo confundirlo con el cuerpo causal. En cierta ocasión mi real ser, el íntimo, sentóse ante la mesa del banquete con 2 personas más. La primera era mi Budi, mi valquiria, la otra era yo mismo, el alma humana vestida con el cuerpo causal. Tomó el Señor la palabra y dijo: yo tengo 2 almas. La primera, Budi, es el alma espiritual y es femenina. La segunda es el alma humana y es masculina. El alma humana es la que trabaja. Mientras el alma humana trabaja, el alma espiritual juega. Esa es mi doctrina. Esta lección me la enseñó mi real ser Samael en el mundo causal, o mundo de la voluntad consciente. Capítulo 33. El nacimiento segundo. En nuestro pasado capítulo dijimos que el ser, el íntimo, el espíritu divino de cada criatura viviente, tiene 2 almas. Budi y Manas superior. El ser en sí mismo es Atman, el inefable. Si cometiéramos el error de darle los calificativos de yo superior, alter ego, yo subliminal, ego divino, etc., cometeríamos una blasfemia, porque eso que es lo divinal, lo real, jamás puede caer en la herejía de la separatividad. Superior o inferior son 2 secciones de una misma cosa. Yo superior, yo inferior son 2 secciones del mismo ego pluralizado, Satán. El ser es el ser y la razón de ser del ser, es el mismo ser. El ser trasciende a la personalidad, al yo, y a la individualidad. Atman, el ser, se desdobla a sí mismo en Budi y Manas. Budi es nuestra valquiria, nuestra esposa divina, la Beatriz del Dante. El alma espiritual, Manas, el Manas superior equivocadamente llamado ego causal en la teosofía, es el alma humana, el esposo eterno de la valquiria. Budi y Manas, son realmente las 2 almas gemelas, los 2 peces del signo zodiacal de Piscis entre las aguas profundas de la eterna madre espacio. Los opuestos masculino-femenino se concilian en la monada para formar la tríada inmortal Atman Budi Manas. La inmortal tríada de toda criatura lunar, no está encarnada, vive libremente en la Vía Láctea pero está conectada al cuerpo físico por el famoso Antakarana, el hilo de la vida, el cordón de plata. El pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, solo posee dentro de sus cuerpos protoplasmáticos lunares y embotellada en el yo pluralizado, una fracción del alma humana, la esencia, el budata. Así como Atman se desdobla en el Budi y en el Manas superior, así también este último se desdobla en el budata, en la esencia. El pobre animal intelectual ciertamente no podría encarnar en sí mismo y dentro de sí mismo a su inmortal tríada, porque como solo tiene cuerpos internos protoplasmáticos lunares, es claro que no resistiría el tremendo voltaje electroespiritual de Atman Budi Manas, y moriría. Quien quiera encarnar en sí mismo y dentro de sí mismo su alma total, su divina tríada inmortal, debe bajar primero a la 9ª esfera, el sexo, para crear sus cuerpos electrónicos solares. En Atman vive Isabel. En este instante me viene a la memoria la partícula Is, el principio femenino eterno y los misterios isiacos. Abel es el noble esposo de la amada eterna, el alma humana. Encarnar a la inmortal tríada divinal significa de hecho salir de la 9ª esfera, y nacimiento segundo. El niño que nace, sale de la matriz, quien nace en los mundos superiores, sale de la 9ª esfera, el sexo. Quien alcanza el segundo nacimiento, ingresa al templo de los 2 veces nacidos. Quien llega al segundo nacimiento debe renunciar al sexo para toda eternidad. El acto sexual está absolutamente prohibido a los 2 veces nacidos. Quien violare esta ley perderá sus cuerpos solares y caerá en el valle de la amargura. Quien llega a ese nacimiento segundo del cual habló Jesús a Nicodemus, ingresa de hecho y por derecho propio al magis regnum, regnum Dei. Nadie podría ingresar al reino, vestido con vestiduras de mendigo, con harapos lunares. Conozco el caso de una dama adepto que fabricó sus vestiduras de gala, sus cuerpos solares, en 10 años de trabajo intenso en la 9ª esfera. Esa dama es ahora un habitante del reino y convive con los Elohim. Es difícil fijar el tiempo preciso para el nacimiento segundo, esto depende de la calidad del trabajo. Algunos pueden alcanzar el segundo nacimiento en 15 o 20 años de trabajo intenso en la 9ª esfera. Otros pueden demorar mucho más. Recordad, hermanos gnósticos, que nuestro lema divisa es telema, voluntad. La autorrealización íntima es solo para los hombres y mujeres de telema. Ante todo, 2 veces nacidos se abren 2 caminos, el de la derecha y el de la siniestra. El camino de la derecha es para los que trabajan en la disolución del yo. La senda siniestra es para los que cometen el error de no trabajar en la disolución del yo. El 2 veces nacido que no reduce su ego lunar a polvareda cósmica se convierte en un aborto de la madre, en un marut, y de estos hay miles de calces. Ciertas sectas orientales y algunas tribus musulmanes cometen el lamentable error de rendirle culto a todas esas familias de maruts.
Todo M, todo Anasmussen, pronúnciese la H como J, tiene de hecho dos personalidades, la blanca y la negra, la solar y la lunar, el íntimo, el ser vestido con los cuerpos electrónicos solares es la personalidad solar blanca, del Anasmussen, el yo pluralizado vestido con los cuerpos protoplasmáticos lunares es la personalidad negra lunar, del Anasmussen. Estos Maruts tienen pues doble centro de gravedad. Comprender cada uno de nuestros defectos psicológicos en todas y cada una de las 49 regiones del subconsciente es vital, pero no alcanza a ser suficiente para la eliminación de todas esas entidades sumergidas que personifican nuestros errores. La mente no puede cambiar radicalmente nada. La mente puede darse el lujo de esconder sus propios errores, de justificarlos, de condenarlos, de pasarlos de un departamento de la mente a otro, etc., mas no es capaz de disolverlos, de eliminarlos. Se necesita de una ayuda extra, un auxilio especial, alguien que saque, que extraiga, que expulse esos yoes, esas entidades sumergidas que personifican nuestros errores psicológicos y que las lance a los mundos infiernos. Afortunadamente cada uno de nosotros tenemos una madre cósmica, particular, una madre divina. Ese punto magnético de la madre espacio, ese punto madre, de donde surgió el ser, Atman, es de hecho la raíz misma de la monada, la madre particular de la monada. Ese punto matemático, ese punto mater, es en sí mismo inmensurable y existe en forma más real que todo aquello que es mesurable. La mensurabilidad es fuera de toda duda una indicación demasiado burda de existencia, porque la mensurabilidad misma es un concepto demasiado condicionado. En una pagoda budista de la China me enseñaron los monjes una forma muy especial de oración, una asana o postura sagrada para pedir al Buda íntimo y de hecho a la madre cósmica particular del Buda íntimo. Indicación. Primero, arrodíllese. Segundo, siéntese sobre sus talones al estilo musulmán. Tercero, abra sus brazos en cruz. Cuarto, orando a la Madre Divina, inclínese con los brazos abiertos hacia adelante y hacia atrás, pero permaneciendo sentado firmemente sobre los talones. Después de haber comprendido tal o cual defecto psicológico en todos y cada uno de los niveles subconscientes de la mente, debemos clamar, pedir auxilio a nuestra Madre Divina particular, rogándole elimine de los cuerpos lunares el yo, la entidad que personifica ese defecto. Sin ayuda de la Madre Divina, resulta imposible eliminar esos yoes demonios que viven en los cuerpos lunares. La comprensión previa de cualquier defecto psicológico es indispensable antes de que la Madre Divina proceda, eliminando la entidad sumergida que lo personifica. Cuando el yo pluralizado ha sido eliminado absolutamente, salimos de los infiernos atómicos y entramos en la región molecular purgatorial. En el purgatorio debemos fritar o freír las semillas del yo, porque si estas no son quemadas, vuelven a germinar. Recordemos que el yo pluralizado también puede resucitar como el ave fénix de entre sus propias cenizas. La eliminación de los cuerpos protoplasmáticos lunares solo es posible cuando el yo pluralizado ha muerto y cuando las malas tendencias o semillas han sido reducidas mediante el fuego, a polvareda cósmica. Dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Los cuerpos lunares son de la naturaleza, ella nos los prestó y debemos devolvérselos. Capítulo 34 Pedro, Judas y Juan. Escrito está que existe un solo camino angosto, estrecho y espantosamente difícil, pero para mayor comprensión vamos nosotros a dividirlo en dos secciones, en dos aspectos, en dos caminos. Pedro el maestro del Maituna, Patar, murió crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. Juan, Juan, el verbo mismo, recuesta su cabeza en el corazón del gran Kabir Jesús como diciendo, el amor se alimenta con amor. La crucifixión del hierofante Pedro está indicándonos el trabajo con la piedra bruta. Fue necesario que Patar muriera crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, para indicarnos el descenso a la novena esfera, al noveno círculo del infierno dantesco. Existe una íntima relación entre la novena esfera y la piedra cúbica. Recordemos que el estudio del novenario termina siempre con la piedra cúbica de punta. Recordemos, hermanos gnósticos, que la sagrada piedra tiene 9 caras y que reúne en sí misma la perfección del cubo y la equilibrada elevación de la pirámide de base cuadrangular. Es urgente saber que el teis formal se cruza con el falo vertical para formar la cruz. La cruz en sí misma es 100% fálica. Es indispensable saber que al abrir la piedra cúbica de punta y al extender sus caras, obtenemos inevitablemente el símbolo de la cruz como expresión perfecta del magisterio del fuego. La cábala hebraica coloca al Sefirot de Jesod en el sexo. La piedra cúbica de Jesod es el mismo sexo. Es urgente, es indispensable, transportar el vaso de elección, el vaso de Hermes, al cielo, pero primero debemos trabajar con la dura piedra, darle la forma cúbica perfecta, recorrer el camino de Pedro. Dicen las sagradas escrituras que Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. El gran Kabir le respondió, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Juan el verbo vela acurrucado en el fondo del arca aguardando el instante de ser realizado. Nadie puede trabajar en el camino de Juan sin haber antes andado por el camino de Pedro. La clave fundamental del camino de Pedro es el Maituna. En el camino de Juan el acto sexual está absolutamente prohibido. Entre el camino de Pedro y el camino de Juan existe un abismo. Es indispensable establecer un puente sobre el precipicio para unir los dos caminos. Es urgente ahorcar a Judas en el puente. Judas es el yo pluralizado, el mí mismo, que traiciona al Cristo íntimo de momento en momento. Dante en su Divina Comedia coloca a Judas dentro de la boca de Lucifer, agitando fuera tan solo las piernas. Judas, la legión lunar de yoes diablos que todo animal intelectual lleva dentro de sí mismo, está compuesto por las granulaciones del fuego luciférico o FAD negativo.
Lucifer existe en los infiernos atómicos del animal intelectual y es ese fuego pasional, instintivo, sexual, bestial que toda persona lleva dentro. Judas es la cristalización de Lucifer, la palabra de Lucifer hecha llenas. Por ello Dante coloca a Judas dentro de la siniestra boca luciférica. Sin Lucifer la existencia de Judas resultaría imposible. Así como el pez muere fuera del agua, así también Judas muere fuera del fuego luciférico. El pecado original es absolutamente luciférico, sexual, pasional. La raíz de todo defecto psicológico es 100% luciférica. En Lucifer está el origen de todo mal. Judas es el verbo de Lucifer. Si quieres ahorcar a Judas en el puente para unir el camino de Pedro y el camino de Juan, mata primero a Lucifer. Recordad, querido lector, que Lucifer vive en el centro de la Tierra, en la novena esfera, el sexo, en el fondo del universo. Lucifer es escalera para subir, Lucifer es escalera para bajar. Dante pone en boca de Virgilio la siguiente frase: sostente bien que por esta escalera es preciso partir de la mansión del dolor. Extinguir dentro de nosotros mismos en forma graduativa el fuego luciférico, equivale a subir de grado en grado por la luciférica escala. Virgilio, el poeta coronado de laureles, con el Dante sublime abrazado como un niño a su cuello, se agarró a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el hirsuto costado y las heladas costras, y cuando llegó al sitio en que el muslo se desarrolla justamente sobre lo grueso de las caderas, con fatiga y con angustia volvió su cabeza hacia donde aquel tenía las zancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de manera que el noble florentino creyó que volvía al infierno. Se baja a la novena esfera por la escalera luciférica. Se asciende, se sale de la novena esfera por la luciférica escala. Lucifer es el miserable gusano que atraviesa el mundo, el fuego pasional, la serpiente tentadora del Edén, la repugnante víbora que brindó a Eva el amargo manjar, nuestro peor adversario. Lucifer es la antítesis del Cristo, el maligno reptil que astuto se desliza por entre la verde hierba y las perfumadas flores de la espiritualidad. Sería imposible reducir a Judas a polvareda cósmica si previamente no extinguimos el fuego luciférico. Dentro de nuestros propios infiernos atómicos tenemos que hacer un doble trabajo: transmutar el plomo en oro y ahorcar a Judas. Cuando el Dante realizó este doble trabajo alquimista y mágico, su gurú le dijo: levántate, la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de la tercia. El sitio donde se encontraban maestro y discípulo, no era como la galería de un palacio, sino como una caverna de mal piso. Esto lo puede verificar por sí mismo todo gnóstico que haya concluido el doble trabajo. Escrito está que quien abandone los infiernos atómicos de la naturaleza, ingresa de inmediato a la región purgatorial, para freír o fritar las semillas del yo, como dicen los yoguis indostanes. En esos gérmenes malignos quedan las malas tendencias de Judas. El complicado trabajo purgatorial de incinerar satánicas semillas, es terriblemente difícil y más amargo que la hiel. Judas en sí mismo tiene 3 satánicos aspectos, porque nos traiciona en el mundo de deseos, en el mundo de la mente y en el terreno de la voluntad. Esto nos recuerda a los 3 traidores de Hiram Abiff, y me viene a la memoria en estos instantes las 3 horribles bocas de Lucifer y dentro de cada una, metido un traidor. Dice Dante que el purgatorio tiene 7 regiones. Más si multiplicamos este número por sí mismo, tendremos entonces el cabalístico número 49. Las 49 regiones del subconsciente. Los 49 establos de augías. Amarga y difícil tarea es eliminar el fuego luciférico en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes. Quien realice este trabajo tendrá que llorar lágrimas de sangre. Las pruebas esotéricas en todas y cada una de las 49 regiones subconscientes, se repiten incesantemente y el 2 veces nacido, sufre íntimamente entre los espantosos tormentos morales del estado purgatorial. Un análisis de fondo sobre el esotérico trabajo purgatorial, nos permite comprender en forma íntegra que sin el auxilio de la Madre Divina en la cual se hallan contenidos todos los poderes mágicos de la monada sagrada, el fracaso sería inevitable. La gran ley excluye de la esfera del fuego solar y del camino de Juan a las almas que no mataron a Judas dentro de sí mismas y que no se purificaron entre las llamas del purgatorio íntimo. Los anasmusen jamás son admitidos dentro de las eternas esferas de la felicidad. El ingreso absoluto a los cielos solares, solo es posible después de haber quemado hasta las semillas del yo pluralizado. Capítulo 35. El camino de Juan. El auténtico y legítimo trabajo esotérico desde los antiguos tiempos, estuvo siempre simbolizado por el carro y los bueyes conduciendo el arca santa, por lo cual es temible olvidar este símbolo básico y errar el camino. El carro nos recuerda al hombre y sus cuerpos internos. Los bueyes traen a la imaginación la vaca sagrada de 5 patas, el símbolo sagrado de la Madre Divina. El arca santa encierra los misterios del sexo, es en el fondo, el mismo sexo. En otros tiempos, el humilde samista, danzando y saltando, precedía siempre al vaso bendito, al vaso de Hermes y en aquella ocasión era más y menos que rey. Esto nos recuerda a los derviches danzantes del esoterismo mahometano. El objetivo de esas danzas sagradas es despertar conciencia. En las antiguas escuelas de misterios jamás se le enseñó a los neófitos la sexo yoga, el maituna, si este previamente no había cumplido con el requisito básico de autodespertar conciencia. Los neófitos dormidos, inconscientes, no pueden tener conciencia del trabajo que están realizando y tarde o temprano abandonan la gran obra. Por estos tiempos de crisis mundial tenemos que correr ese riesgo y enseñar la sexo yoga públicamente, cueste lo que cueste, porque hoy por hoy todo está perdido y vamos a salvar del ahogado, el sombrero. Los seres humanos somos simples gusanos del lodo, nacidos para formar dentro de sí mismos la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento alguno hacia la justicia de Dios.
Desgraciadamente estos defectuosos insectos, estas miserables crisálidas, quedan casi todas sin desarrollo alguno y realmente solo vienen a servir de alimento a las entrañas del mundo en que vivimos.